La abuela nunca envejeció. Desde que tengo memoria, nuestra casa siempre tuvo ese olor peculiar. No era exactamente desagradable, pero tampoco era normal. Un aroma a tierra recién removida, a hojas podridas y a algo más, algo que se movía en el límite de lo perceptible. Mamá decía que era por el jardín de la abuela, pero yo sabía que no era cierto. Las plantas de la abuela siempre estaban mustias, casi muertas, como si algo les estuviera chupando la vida lentamente. La abuela Marta vivía con nosotros desde antes de que yo naciera. Según los álbumes familiares, llevaba en esta casa más de 60 años. Pero aquí estaba la primera cosa extraña. En todas las fotos, desde la más antigua en blanco y negro hasta las recientes, la abuela lucía exactamente igual. La misma piel cetrina, los mismos ojos profundamente hundidos, las mismas manos huesudas con esas uñas amarillentas que nunca se cortaba. La abuela tenía rutinas que, de niña, me parecían normales, pero que con los años se revelaron como profundamente perturbadoras. Nunca comía con nosotros, aunque siempre se sentaba a la mesa. Su plato permanecía intacto, pero si uno miraba con atención, podía ver cómo la comida perdía su color y se marchitaba como si algo invisible estuviera extrayendo su esencia. Siempre tejía, pero nunca terminaba nada. Esas bufandas interminables que crecían noche tras noche en su mecedora tenían un patrón extraño que, si las observabas demasiado tiempo, parecían formar rostros distorsionados que gritaban en silencio. Nunca salía al sol. Las cortinas de su habitación siempre estaban corridas, y si por error entraba un rayo de luz, su piel parecía humear levemente. Fue a los 14 años cuando empecé a notar las anomalías más evidentes. Las noches de luna llena, la abuela desaparecía de su cuarto. Una vez la seguí y la vi en el jardín, de pie entre los rosales muertos, con los brazos extendidos como si estuviera recibiendo algo del cielo. Al día siguiente, encontré varios pájaros muertos alrededor de la casa, completamente deshidratados. En el espejo del baño, a veces su reflejo se movía un segundo después que ella. Otras veces, cuando estaba sola en casa, podía ver su figura parada detrás de mí en el reflejo, aunque sabía que estaba en su habitación. Las fotos antiguas que encontré en el ático mostraban algo imposible. La abuela, idéntica, en eventos separados por décadas. En una foto de 1923, posando con mi bisabuelo. En otra de 1960, en la boda de mis padres. Siempre la misma expresión, el mismo vestido negro, los mismos ojos que parecían más negros de lo que deberían ser. El año pasado, mamá comenzó a comportarse de manera extraña. Primero fueron pequeñas cosas. Empezó a preparar el té exactamente como le gustaba a la abuela, aunque antes decía que lo encontraba demasiado amargo. Sus ojos comenzaron a oscurecerse, las pupilas dilatándose hasta casi cubrir el iris. Por las noches, la escuchaba susurrar en un idioma gutural que no reconocía, pero que sonaba sospechosamente como los murmullos de la abuela. Luego vinieron los incidentes más graves. El gato desapareció. Lo encontramos una semana después, escondido detrás del refrigerador. Estaba completamente seco, como momificado, con los ojos convertidos en dos esferas negras y brillantes. Las plantas de la casa comenzaron a morir, no por falta de agua, sino como si algo les hubiera succionado la vida. Incluso las suculentas más resistentes se marchitaron de la noche a la mañana. Mamá dejó de salir de casa, diciendo que el sol le hacía daño. Cuando por fuerza tenía que salir, se cubría completamente con ropa negra y un sombrero de ala ancha, exactamente como la abuela. Todo llegó a su punto crítico hace 2 semanas. Una noche de tormenta especialmente fuerte, me desperté sobresaltada por un ruido que venía del sótano. Era un sonido entre crujido y chasquido, como huesos rompiéndose o algo mudándose dentro de su propia piel. Al bajar con una linterna, encontré la puerta del sótano abierta, nunca lo estaba, y un rastro de tierra húmeda que llevaba hacia las escaleras. El olor era insoportable. Tierra mojada mezclada con carne podrida y ese aroma dulzón que ahora reconocía como el olor característico de la abuela. Lo que vi allí me perseguirá por el resto de mis días. Mamá estaba arrodillada en el centro del sótano, rodeada por lo que parecía ser un círculo hecho con una sustancia oscura y pegajosa. Frente a ella, la abuela, solo que no era exactamente la abuela. Su cuerpo se estiraba y contorsionaba de maneras imposibles, como si estuviera hecho de algo más flexible que huesos y carne. Su boca se abría en una mueca que mostraba demasiados dientes, todos afilados como agujas. Lo peor eran sus ojos. Completamente negros ahora, brillantes como el aceite, reflejando la luz de mi linterna de manera antinatural.
Cuando me vio, su boca se movió formando palabras que mi cerebro se negó a comprender. Mamá giró la cabeza hacia mí, y vi con horror que sus ojos ya eran iguales a los de la abuela. Al día siguiente, mamá no estaba en su habitación. Su cama no parecía haber sido usada, pero en el suelo había un rastro de esa sustancia oscura que llevaba directamente al sótano. La abuela estaba sentada en su mecedora como si nada hubiera pasado, tejiendo otra de sus interminables bufandas. Cuando le pregunté por mamá, solo sonrió mostrando esos dientes demasiado afilados y dijo, tu madre finalmente entendió su lugar en la familia. Ahora estoy sola en esta casa que huele a tierra mojada y a algo peor. Las noches son las peores, cuando escucho arañazos que vienen de debajo de las tablas del piso y susurros que parecen surgir de las paredes mismas. Anoche soñé con la abuela. En el sueño, se inclinaba sobre mí mientras dormía y sus labios secos rozaban mi oreja mientras murmuraba. Pronto será tu turno, niña. La familia debe continuar. Cuando desperté, había tierra en mi cama y marcas de uñas en los barrotes. Pero lo más aterrador fue lo que vi en el espejo. Detrás de mi reflejo, apenas visible en la penumbra, estaba Maná. Solo que ya no era Maná. Sus ojos eran pozos negros sin fondo, su boca una hendidura demasiado ancha. Y cuando sonrió, vi los mismos dientes afilados que tenía la abuela. Ahora sé la verdad. La abuela nunca envejeció porque no es humana. Y lo que sea que es, está convirtiendo a mi familia en algo parecido a ella. El sótano susurra mi nombre cada noche. Las paredes respiran al unísono con algo que no debería tener pulmones. Y lo peor de todo es que empiezo a notar cambios en mí. Mi reflejo a veces se mueve un segundo después que yo. El sol comienza a molestarme los ojos. Y anoche, soñé con el jardín bajo la luna llena, y desperté con tierra bajo mis uñas. Creo que pronto será mi turno. Y lo más aterrador es que, parte de mí está empezando a desearlo. El último episodio de Los Payasos Felices. Todo comenzó con una cinta maldita. No fue fácil encontrarla. Llevaba años obsesionado con Los Payasos Felices, ese programa infantil de los 80 que terminó en tragedia. Sabía la historia de memoria. El niño que murió en vivo, los rumores de posesión, los actores desaparecidos. Pero lo que nadie mencionaba era el episodio final. El que nunca se emitió. La pista me llegó en un sobre manchado, sin remitente. Dentro, una fotografía en blanco y negro mostraba a los tres payasos posando en el estudio vacío. Detrás de ellos, en la oscuridad, se distinguían siluetas que no eran humanas. Al dorso, una dirección escrita con lo que parecía sangre seca. Callejón del Olvido, 666. Pregunta por el hombre sin párpados. El anticuario del Callejón del Olvido era un lugar que no seguía las leyes de la física. El local era demasiado grande para el espacio que ocupaba, con pasillos que se retorcían como intestinos. El aire olía a carne podrida y polvo de huesos. El hombre sin párpados estaba sentado tras el mostrador, sus globos oculares expuestos, secos como piedras. «Vienes por la cinta», dijo, sin que sus labios se movieran. Su voz sonó directamente dentro de mi cráneo. Asentí, incapaz de hablar. Sacó una cinta VHS del interior de su propio pecho, como si su cuerpo fuera solo una ilusión. La cinta goteaba un líquido negro y espeso. «No la reproduzcas después de las 3:33 am. No la veas solo. Y sobre todo, no les respondas cuando te hablen». Pagué con un mechón de mi pelo, no preguntes cómo supe que era el precio, y salí de allí corriendo. Mi apartamento nunca me había parecido tan frío como esa noche. Preparé 3 velas negras, había leído que protegían, cerré todas las puertas con sal y puse la cinta en el reproductor. Lo primero que noté fue el audio. El tema musical de Los Payasos Felices sonaba al revés, con risas infantiles que se convertían en gritos agónicos. Los créditos iniciales mostraban nombres que cambiaban cada vez que parpadeaba. Pompín el que sonríe con los dientes de otro, Chispa la que juega con órganos, Trompetín el que viene cuando lo llamas, y entonces apareció el estudio. Vacío. Demasiado grande. Las paredes respiraban. Los payasos entraron desde atrás, pero no caminaban, flotaban. Sus trajes, antes coloridos, ahora eran del color de la carne podrida. Pompín giró su cabeza 180 grados hacia la cámara y sus ojos eran como túneles que llevaban a ninguna parte. «Hoy vamos a jugar al escondite», dijo Chispa, mientras sacaba algo de su bolsillo. Era una mano infantil, mordisqueada en los dedos. El público no eran niños. Eran figuras encorvadas, con caras de trapo mal cosidas.
Una de ellas llevaba la camisa del pequeño Carlos Mendoza, el niño muerto. Trompetín se acercó a la cámara hasta que su nariz de payaso la tocó. ¿Cuántos dedos tengo?, preguntó, y entonces abrió su boca. No tenía dientes. No tenía lengua. Solo un vacío infinito del que comenzaron a salir manos, cientos de ellas, arañando el aire. La imagen cambió bruscamente. Ahora mostraba un pasillo largo, con paredes cubiertas de fotogramas de episodios anteriores. En todos, los payasos estaban mirando fuera de pantalla, como si supieran que algún día alguien vería esto. El último fotograma era nuevo. Mostraba mi habitación, conmigo sentado frente al televisor. Encontramos al que se esconde, cantaron los tres payasos al unísono, y la pantalla se llenó de caras de niños deformes gritando. Apagué el televisor. Sudaba como si hubiera corrido kilómetros. Fue entonces cuando escuché el primera risa. Venía del baño. Después otra, desde dentro del armario. Y entonces, el sonido inconfundible de zapatos de payaso arrastrándose en el pasillo. Corrí hacia la puerta, pero la cadena de seguridad estaba puesta. Yo no la había puesto. No somos nosotros los que deberías temer, susurró una voz justo detrás de mí. Era Pompín, pero no era Pompín. Su cara ahora era la del hombre sin párpados, y sus palabras olían a carne podrida. Es lo que viene con nosotros. El televisor se encendió solo. La pantalla mostraba el pasillo de mi apartamento, pero en la imagen, yo ya estaba muerto, colgado del techo como un títere con los ojos cosidos. Y entonces, desde cada sombra de mi casa, comenzaron a salir los otros. Los que no tenían nombres. Los que esperaban detrás de los payasos. Los verdaderos actores del último episodio. La última cosa que vi fue a Trompetín acercándose, con una aguja e hilo en la mano. SH, dijo, mientras cosía mis labios. Así no llamarás a lo que viene. Y entonces, las luces se apagaron. El susurro en las paredes. La casa de los Hargrove se alzaba en lo alto de la colina, una silueta deforme contra el cielo plomizo. Sus ventanas, rotas y negras como cuencas vacías, parecían observar a quien osara acercarse. La maleza había devorado el sendero hace años, y la verja de hierro, oxidada y torcida, gemía con el viento como un animal herido. Nadie en el pueblo hablaba de aquel lugar. No abiertamente, al menos. Pero en los bares, en voz baja, se contaban historias. De los Hargrove, una familia que desapareció sin dejar rastro una noche de invierno. De los gritos que, dicen, aún se escuchan cuando el viento sopla desde el este. Y de las sombras que se mueven detrás de los cristales, aunque no hay nadie dentro. Daniel lo sabía. Lo había investigado. Había pasado meses recopilando recortes de periódicos amarillentos, testimonios de vecinos que se negaban a dar sus nombres, fotografías borrosas donde alguien parecía asomarse desde las ventanas superiores. Todo eso lo llevó ahí, esa noche de octubre, con una mochila llena de equipo. Grabadoras de voz, cámaras de infrarrojos, un termómetro EMF. Tonterías, pensó al principio. Ahora, de pie frente a la puerta descuajeringada, no estaba tan seguro. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo agrio, como carne en descomposición. Aquí vamos, murmuró, empujando la puerta con un chirrido que le erizó el vello de la nuca. El interior era peor de lo que imaginaba. El papel tapiz se desprendía en jirones, revelando manchas de humedad con formas que se asemejaban a rostros gritando. El suelo crujía bajo sus pies no como madera vieja, sino como huesos secos. Y el frío, Dios, el frío era antinatural. Se le clavaba en los huesos, como si el invierno hubiera quedado atrapado entre esas paredes para siempre. Decidió comenzar en el salón. Colocó la cámara en un trípode, encendió la grabadora. Día 1, Expedición Hargrove. Son las 11:34 p.m. Temperatura, miró el termómetro, bajando rápidamente. 10 grados y sigue cayendo. Una ráfaga de viento golpeó la casa, haciendo temblar los marcos de las ventanas. Pero no había viento afuera. Lo había comprobado. ¿Alguien aquí?, preguntó, forzando un tono profesional que ya empezaba a quebrarse. Silencio. Luego, un golpe. Claro, seco, proveniente del piso de arriba. Daniel contuvo el aliento. Podía ser una rata, una tabla suelta. Pero entonces vino el segundo golpe. Y el tercero. Como pasos. Algo caminando por el corredor superior. No hay nadie aquí, se dijo en voz baja, pero sus manos temblaban al ajustar la cámara hacia la escalera. El termómetro EMF se disparó de repente. Un pitido agudo llenó la habitación. Mierda. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro.
No venía de arriba. No venía de ninguna dirección lógica. Parecía surgir de las propias paredes, un murmullo gutural, como docenas de voces hablando al unísono en un idioma que no era humano. Daniel se le heló la sangre. No había dado su nombre en voz alta. No lo había escrito en ningún lugar. ¿Quién demonios eres?, exigió, retrocediendo hasta chocar contra la chimenea cubierta de telarañas. La respuesta no fue una voz. Fue un tacto. Algo frío y húmedo le rozó la nuca. Se giró de golpe, la linterna iluminando solo el muro vacío, hasta que la pintura comenzó a burbujear. Primero fue un pequeño bulto, luego otro, y otro más, hasta que la pared entera pareció respirar. Y entonces, se abrió. No como una puerta. No como nada físico. Fue como si la realidad misma se rasgara, revelando un vacío negro y pulsante del que emergieron manos. Docenas de ellas, pálidas, esqueléticas, con dedos demasiado largos que se retorcían en el aire, buscándolo. ¡No!, gritó, cayendo de espaldas. Las manos lo agarraron. Una lo sujetó del tobillo, otra se cerró alrededor de su muñeca con una fuerza imposible. Sintió como sus huesos crujían bajo la presión. «Suéltenme». Pero no eran solo manos. Ahora había rostros asomándose desde la pared, caras deformes, bocas sin dientes que se estiraban en sonrisas demasiado anchas. «Quédate con nosotros, Daniel», susurraron al unísono. Intentó arrastrarse hacia la puerta, pero las manos lo jalaron con violencia. La madera del suelo se partió bajo sus uñas mientras era arrastrado hacia la pared, hacia esa oscuridad que ahora goteaba una sustancia negra y espesa. «Por favor». La última cosa que vio fue cómo la pared se cerraba sobre él, como un vientre monstruoso digiriendo su presa. Luego, silencio. La cámara siguió grabando. Captó el momento en que la temperatura bajó a cero absoluto. Captó las sombras moviéndose contra las leyes de la física. Y captó, justo antes de que la batería se agotara, un sonido, el crujido de la pared abriéndose de nuevo. Y una voz, susurrando. El siguiente. La carretera no existe. El motor del camión gruñía bajo la tormenta, un sonido familiar que había sido mi compañero durante incontables noches en carreteras desoladas. Pero esa noche era diferente. La lluvia no cesaba, golpeando el metal como si quisiera entrar, como si algo en la oscuridad me estuviera llamando a través del aguacero. El GPS parpadeó, recalculando ruta. La pantalla se distorsionó por un segundo, mostrando líneas negras que serpenteaban como venas antes de estabilizarse. Una nueva dirección apareció. Carretera estatal 37, 12 millas adelante. El problema era que la carretera estatal 37 no existía. Lo sabía porque había recorrido este estado durante años. Conocía cada ruta, cada desvío, cada pueblo fantasma en el mapa. Pero el GPS insistía, y la tormenta empeoraba. Así que giré. El camino era estrecho, flanqueado por árboles tan altos que sus ramas se entrelazaban sobre el asfalto, formando un túnel oscuro. Las luces del camión apenas iluminaban 10 metros adelante, y el pavimento estaba cubierto de algo, no era agua. Era espeso, pegajoso. Como si la carretera estuviera sangrando. Kilómetros pasaron. Demasiados. Según el odómetro, ya debería haber llegado a la interestatal, pero solo había más árboles, más oscuridad. Entonces vi las luces. Un pueblo. Duskfall, decía el letrero, medio podrido, colgando de una cadena oxidada. Las letras parecían escritas en algo demasiado oscuro para ser pintura. No había registros de un pueblo con ese nombre. Las calles estaban vacías, pero las farolas funcionaban, iluminando edificios que no pertenecían a esta época. Una gasolinera con precios de hace 30 años. Una cafetería con cortinas rotas, moviéndose con un viento que no se sentía. Y el silencio. Ningún grillo. Ningún rumor de autos a lo lejos. Solo el sonido de mis pasos sobre el pavimento húmedo. Entré en la cafetería. La puerta chirrió, y el olor me golpeó de inmediato. Café rancio, carne podrida, y algo más, algo dulce. Como flores marchitas. El mostrador estaba cubierto de polvo, excepto por un plato. Un pastelito, fresco, con una vela encendida. Y entonces lo vi. En el espejo detrás del mostrador, mi reflejo no se movía. Yo había dejado de caminar, pero él seguía avanzando, acercándose al vidrio, sonriendo con una boca que se extendía demasiado. Grité. Salí corriendo. Fuera, el pueblo había cambiado. Las ventanas ahora estaban llenas de figuras. Siluetas inmóviles, observando.
No eran maniquíes. Porque cuando pasé frente a la ferretería, una de ellas giró la cabeza. Demasiado lento. Demasiado deliberado. Corrí hacia mi camión. El motor no arrancó. La radio encendió sola, emitiendo un susurro entre la estática. No hay salida, camionero. Miré el reloj. 3:07 am. El mismo horario que marcaba el reloj de la cafetería. El mismo que brillaba en el banco abandonado. Todos detenidos. Todos iguales. Eso fue hace 10 años. Aprendí algunas cosas desde entonces. Aprendí que, si miras demasiado tiempo a las ventanas, las figuras te saludan. Aprendí que, si entras en los edificios, encuentras cosas que no son humanas, pero que alguna vez lo fueron. Y aprendí que, cada tanto, alguien más llega. Otros camioneros. Viajeros perdidos. Algunos gritan cuando ven que las calles no llevan a ninguna parte. Otros lloran cuando se dan cuenta de que el tiempo no pasa aquí. Yo ya no hago ninguna de esas cosas. Ahora solo sonrío. Porque cuando un nuevo auto entra en Duskfall, yo soy el que mira desde las ventanas. Yo soy el que susurra en la radio. Y si alguna vez ves un letrero que dice bienvenido a Duskfall, no mires hacia atrás. No pares. Y, por favor, no cierres los ojos. El camionero nunca escapó. Sus gritos se extinguieron hace mucho, pero si pasas por la carretera estatal 37 en una noche sin luna, todavía puedes oírlos. No son gritos de terror. Son de bienvenida. Porque ahora él es uno de ellos. Y están esperando. ¿Oyes ese sonido? Es el motor de tu auto apagándose. Es la radio sintonizando estática. Es el reloj de tu celular congelándose en las 3:07 am. Bienvenido a Duskfall. No mires por la ventana. Ellos ya te vieron. El hombre del saco nunca se fue. Todo comenzó con las advertencias de mi abuela. Si no te portas bien, el hombre del saco vendrá por ti, decía, mientras sus dedos huesudos tejían calcetines frente al fuego. Sus palabras no eran un simple cuento. Eran una maldición. Yo tenía 7 años la primera vez que lo vi. Fue en la madrugada, cuando la casa crujía con sonidos que no deberían existir. Me desperté con la sensación de que algo respiraba en mi cuarto, algo que no era humano. El armario, esa puerta que siempre dejaba entreabierta, estaba ahora completamente abierta. Y dentro, colgando como una víscera putrefacta, estaba el saco. Era más grande de lo que imaginaba, de una tela gruesa y húmeda, manchada de algo oscuro que goteaba con un sonido espeso. Plop, plop, plop. De su interior emergió una mano. No era una mano, no del todo. Era demasiado larga, los dedos terminaban en uñas negras y curvadas como garras. Se movió despacio, arañando el suelo, arrastrándose hacia mi cama. Quise gritar, pero el aire se había convertido en algo sólido en mis pulmones. Entonces, el saco se movió. Algo dentro de él respiró. Y yo supe, con el terror instintivo de un niño, que si esa cosa salía del armario, nunca más volvería a ver la luz del día. Cerré los ojos con fuerza, rezando. Cuando los abrí, el saco había desaparecido. Pero el olor permaneció. Tierra de tumba, carne en descomposición, el hedor dulzón de algo que había muerto hacía mucho, mucho tiempo. Los años pasaron. Me mudé, crecí, intenté convencerme de que había sido solo un sueño. Hasta que nació Daniel. Mi hijo tenía 5 años cuando comenzó a hablar del señor de los dientes largos. Viene de noche, papá, susurraba, aferrándose a mi brazo con sus manitas frías. Se sienta en mi cama y me habla. Dice que pronto me llevará a un lugar donde nunca más tendré miedo. Intenté calmarlo, pero entonces empecé a notar las señales. Las manchas en el suelo. No eran simples gotas de agua. Eran huellas, pequeñas y deformes, como si alguien con los pies torcidos hubiera caminado descalzo desde el armario hasta la cama de Daniel. El barro era negro, espeso, y cuando lo toqué, sentí que algo se movía bajo mis dedos. Gusanos. Pequeños y blancos, retorciéndose como si acabaran de ser desenterrados. Y el olor, ese mismo olor de mi infancia. Carne podrida, tierra mojada, muerte. Lo limpiaba, pero siempre volvía, como si se filtrara desde algún lugar dentro de las paredes. Una noche, el monitor del bebé captó algo que me heló la sangre. No era el sonido de Daniel respirando. Era una voz. Raspante, como si saliera de una garganta llena de tierra. Pronto, niño, pronto serás mío. Corrí hacia su habitación, pero la puerta estaba cerrada. Desde el otro lado, escuché risas. No eran las de mi hijo.
Eran demasiado agudas, demasiado, muchas. Como si docenas de bocas rieran al unísono. Empujé la puerta con fuerza. La habitación estaba helada. La ventana, que siempre cerraba con seguro, estaba abierta de par en par, y las cortinas ondeaban como alas de algún pájaro muerto. En la cama, Daniel estaba sentado, mirando fijamente al armario. No me habló. No me miró. Solo señaló con un dedo tembloroso hacia el interior del mueble. Allí, en la oscuridad, el saco colgaba de nuevo. Pero esta vez no estaba vacío. Algo se movía dentro. Algo que respiraba. Algo que susurraba mi nombre. Me acerqué, incapaz de resistirme, como si mis piernas ya no me pertenecieran. Y entonces lo vi. El saco se abrió. Dentro, no había un hombre. Había caras. Docenas de ellas, apiladas como trofeos, algunas frescas, otras en avanzado estado de descomposición. Niños. Todos niños. Sus ojos, vidriosos y llenos de terror, me miraban fijamente. Y en el centro, como una araña en su red, estaba él. El hombre del saco. No tenía rostro, solo un agujero negro donde debería estar su boca, lleno de esos dientes largos y amarillos que mi hijo había descrito. Sus brazos, delgados como ramas secas, se extendieron hacia mí. Hace tanto tiempo, susurró, y su voz era el sonido de gusanos arrastrándose sobre huesos. Te dejé ir una vez. Pero ahora tengo hambre. Intenté retroceder, pero algo me sujetó. Eran las manos. Pequeñas, frías, saliendo de las paredes, del suelo, del techo. Las manos de los niños que nunca habían vuelto a casa. El hombre del saco rió, un sonido que resonó en mis huesos, mientras su saco se abría más y más, como un abismo listo para tragarme. Lo último que vi fue a Daniel, todavía en su cama, mirándome con lágrimas en los ojos. Y entonces, el susurro final, justo antes de que la oscuridad me consumiera por completo. Gracias, por criarme un reemplazo. Ahora estoy aquí, en la oscuridad, escribiendo esto en las paredes con mis uñas sangrantes. Porque el hombre del saco nunca se va. Solo espera. Y mi hijo, Dios mío, mi hijo ya no llora por las noches. Ahora solo ríe. Con esa voz. Con sus dientes. ¿Cierto?